Gloria a Dios. El Señor Jesús bendiga a toda la comunidad cristiana que se dispone a que juntos meditemos en esta palabra. Mi, mi más sincero deseo es de que Dios nos dé el que podamos entender, porque el que está haciendo la obra ahorita, el que está enseñando, es Dios, así está escrito, que en este tiempo Dios es el que va a estar enseñando. Entonces necesitamos que Dios esté con nosotros para poder entender esta palabra. Hoy vamos a meditar en una parte del libro de Gálatas, capítulo 5 del libro de Gálatas. Vamos a hablar de nuestra situación como seres humanos que somos. Vamos a leer a partir del verso 16 hasta el verso 26. Bien, como todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza, vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bien, como hemos leído en las Sagradas Escrituras, cómo describe las dos situaciones, la de la carne, que es nuestra naturaleza, y la obra del Espíritu Santo que Dios está haciendo en nosotros. Porque la Escritura dice que nuestra naturaleza es que somos hijos de ira. O sea, esa es nuestra naturaleza. Esta carne no le gustan las cosas de Dios. Dice la Escritura, no se pueden sujetar a la ley de Dios.
y tampoco quieren. Cuando Dios pone su espíritu en nosotros, los que lo hemos recibido, es a donde empieza o debe de empezar nuestra transformación. Porque Dios va a comenzar la obra en nosotros y se va a cumplir lo que dice aquí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice la palabra del Señor así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Bien, un día, si el Señor Jesús nos los concede, vamos a hablar acerca de por qué Jesús es Dios para nosotros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dios estaba en Cristo. Y si Dios estaba en Cristo, pues si tú ves a Cristo, ves a Dios. Así lo dice en el Evangelio de San Juan. Pero ese no es lo que vamos a meditar hoy. Si el Señor nos los concede, vamos a meditarlo en otra ocasión acerca de la situación de Dios en Jesús. Bien, entonces nosotros tenemos que tener testimonio primero o conciencia de saber que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. O sea, todos los cristianos deben de tener conciencia de que han recibido el Espíritu Santo. Y eso solamente se recibe de una sola manera. Hay quien pudiera pensar que ya lo tiene. Somos muy dados nosotros a anteponer nuestros pensamientos a lo que está escrito. Pero nosotros tenemos que tener conciencia de que hemos recibido el Espíritu Santo. Yo tengo que tener conciencia de que recibí el Espíritu Santo. Y como les decía, solamente está establecido de una sola manera. Hechos capítulo 2, verso 38. Voy a leer a partir del verso 36 al verso 38. Dice así, en el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 36 al verso 38, dice así la palabra del Señor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Cristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo recibimos nosotros la unción del Espíritu Santo o el regalo del Espíritu Santo? El día que nos arrepentimos y nos bautizamos en el nombre de el Señor. No puede recibirse de otra manera. Solamente ya leímos en la vez pasada acerca de que solamente hay una sola fe, solamente hay un solo bautizo, porque hay un solo Señor y hay un solo Dios. Solamente hay una sola doctrina. Y ese único bautizo, el único que hay, a donde hay perdón de pecados y a donde se recibe el Espíritu Santo, es cuando se invoca el nombre del Señor. Ahí vamos a recibir el Espíritu Santo. Tiene que invocarse el nombre. Ya me parece que ya lo leímos la vez pasada, pero se los voy a recordar. Aquí en el capítulo 10 del libro de los Hechos, el verso 43, Hechos capítulo 10, verso 43, dice la palabra del Señor así. Dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y al finalizar esto, el verso 48 dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces solamente hay un solo bautizo para el perdón de los pecados, y se tiene que invocar el nombre del Señor, porque el que perdona los pecados es el nombre. Me parece que ya disertamos, ya meditamos en las transmisiones anteriores acerca de que solamente hay un nombre que nos fue dado a todos los que vivimos bajo estos cielos, un nombre para nuestra salvación. Son dos cosas diferentes. Una es recibir a Cristo, creer en el Señor Jesús, y otra diferente es en su nombre, creer en su nombre. Ese es el fundamento de la salvación. Dice allá en el Evangelio según San Juan: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Evangelio de San Juan capítulo 1, verso 10-11. Entonces, ya vimos la importancia de conocer a dónde recibimos el Espíritu Santo. En nosotros están los deseos de la carne. Por eso muchos antes de llegar a Jesús, pues éramos maledicientes, hay quien era adúltero, hay quienes éramos borrachos. Bueno, hay quien nos gustaba los pleitos. Pero llegamos a Cristo y dice nuestro hermano Pablo que el que ya está en Jesús ya está arrepentido de todo lo que pudo haber hecho
antes del conocimiento de la palabra, se arrepiente, dice Hechos 3:19, arrepiéntanse y conviértanse. O sea, ya recibimos a Cristo, nos arrepentimos de nuestra mala manera de vivir y entonces ahora comienza una nueva vida. Ahora tenemos algo que antes no teníamos, el Espíritu Santo de Dios. Y este Espíritu Santo también tiene sus propios deseos, lo que Él desea, lo que Él quiere. Así como nuestra carne tiene sus deseos, sus gustos, también los tiene el Espíritu Santo de Dios. Y este Espíritu que Dios puso en nosotros, dice la palabra, que nos anhela celosamente. No nos quiere compartidos. O sea, no nos quiere que estemos un ratito de un lado y otro ratito del otro lado. No, Él es celoso. Él quiere que nuestra vida cambie. Para eso entró en nosotros, para eso nos los dieron, para que empecemos una nueva vida. Así leímos ahí en 2 de Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, o sea, ya debieron de haber pasado, porque estamos arrepentidos, pues ya no las tenemos que estar haciendo. Alguien que está arrepentido, pues no va a seguir haciendo lo que hacía antes de haberse bautizado, porque entonces no estaba arrepentido. Entonces, empezamos una vida nueva. Y esa vida nueva que nosotros empezamos, la empezamos a través de ir conociendo la voluntad de Dios. Voy a leer un capítulo que es muy importante para que nosotros conozcamos acerca de los que estamos luchando para que un día el Señor nos conceda el que podamos llegar con Él. Dice en la primera carta de Pedro, capítulo 3, voy a leer el verso 21, que nos habla acerca de el bautismo que practicamos ahorita. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, porque es salvación, perdón de pecados es salvación. Pero dice nuestro hermano algo muy importante, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesús el Cristo. Entonces todos los que nos bautizamos, dice nuestro hermano Pedro, la inmundicia sigue en nosotros. No dejamos de ser seres humanos. ¿Qué va a pasar con nosotros? Bueno, va a pasar que Dios nos está dando la oportunidad de cambiar nuestras vidas, nuestras mentes, de cambiar lo que estamos, lo que éramos, para que un día podamos estar con Él. Porque dice la Escritura, nada que haga maldad, nada que haga iniquidad puede estar en el reino de los cielos. Entonces, ahorita que es nuestra oportunidad, el bautizo nos salva. ¿Por qué nos salva? Porque nos limpia, nos perdona. El día que nos bautizamos, delante de Dios quedamos
limpios. Y como ya no debemos nada, ya todo pecado fue perdonado a través del sacrificio del Señor Jesús en la cruz, ese día que estamos limpiecitos, salimos del agua y en ese momento recibimos el Espíritu Santo de Dios. Es un regalo. Ahora, este Espíritu Santo va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida humana. Él nos va a guiar, Él nos va a enseñar, Él nos va a corregir, nos va a exhortar. Él va a ser nuestro compañero permanente. Dice San Mateo 28:20, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ya una vez que recibimos el Espíritu Santo, ya no se va a ir, ahí se va a quedar. Y este Espíritu que recibimos es el que nos va a resucitar en el último día, cuando Cristo regrese. Entonces tenemos que conocer, miren, todo aquel que se bautiza no está exento a no volver a tener algún descuido. No es que no esté arrepentido, sino simplemente no hemos dejado de ser seres humanos. Y no lo digo para que lo tomemos como pretexto y sigamos pecando. Dice allá en Romanos 6, seguiremos pecando porque la gracia abunda. No, todo lo contrario, tenemos que luchar contra el pecado. Lo que acabamos de leer en el libro de Gálatas es lo que nos condena delante de Dios. Es una lucha. El Espíritu Santo quiere que vivamos en amor, en gozo, en paz, que seamos pacientes, benignos, bondadosos, que tengamos que creamos, que tengamos fe, que seamos mansos y tengamos templanzas para sobrellevar todas estas cosas, todas estas luchas. Entonces, nos recuerda nuestro hermano Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, así que todo aquel que se llama cristiano, pues debe de tener estos frutos en sí. No solamente tenemos que aprendernos el texto, sino que tenemos que tenerlo en sí. Antes éramos violentos, nos ganaba la ira, pero ahora no. Yo soy ex militario, tuve muchos tiempos en la milicia. Y cuando yo decía que se hagan las cosas, no decía si querían que se hicieran, se tenían que hacer. Esa era mi forma de ser. Si no lo hacían de una manera, lo tenían que hacer de otra manera. Ahí aprendí a golpear a mi prójimo. Tuve la necesidad por mi trabajo de pues tener algunos momentos difíciles que a veces pues ya debo de olvidarlos. Pero ese era mi pensamiento. Es de que se hace porque se hace. Somos una autoridad y tenemos que hacer que se cumpla la ley de una o de otra manera.
Pero cuando llego a Cristo me encuentro que es diferente. Y me costó mucho trabajo, lo lloré, lo confieso, cambiar. Porque se necesita la fuerza de Dios para poderse sostener, para poder no dejarse llevar otra vez por el enojo, por la ira. Porque hubo un tiempo en que esa era mi naturaleza, así lo dice la Escritura. Entonces, para mí era algo muy natural. Pero llego a la palabra y me dice, no es así. Entonces, sostenerse en los momentos difíciles no es algo fácil. Hay quien le llega a ganar la ira, quien le llega a ganar el enojo una vez más y puede llegar a enfrentar a su prójimo, puede llegar a hacer cosas muy feas. Pero los que estamos en Cristo, los que queremos un día estar con el Señor, luchamos para que no nos vuelvan a vencer los deseos de nuestra carne, la ira, el enojo, la maledicencia. Entonces, luchar contra todas estas cosas que hemos leído debe de ser nuestra vida. Alejarlas de nosotros, desecharlas de nosotros. Tenemos que dejar enemistades, andar de pleitistas, de celosos, de iracundos, de ser contenciosos, de ser dicenciosos, envidiosos, borrachos. Dice la palabra cosas semejantes. Y luego dice la sentencia, estos no pueden heredar el reino de Dios. Podemos estar haciendo muchas cosas, pero si tenemos alguna de estas y nos está ganando y ahí la dejamos, nos puede meter en problemas más adelante. Entonces cada quien tiene que examinarse, y les vuelvo a recordar, hermanos, porque seguido me gusta recordárselo a mis hermanos. No se les olvide este texto que está muy bonito. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Dice, examínense vosotros mismos. O sea, no tenemos que examinar al pastor, no tenemos que examinar al hermano, a la hermana, no. Tenemos que examinarnos nosotros mismos, dice el Señor, para que puedas ver bien y quitarle la paja del ojo de tu hermano. Quítate primeramente la viga que tienes en tus ojos. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos primeramente que ver lo que somos, lo que estamos haciendo para poder juzgar a otro, y no nos conviene juzgar a nadie porque no somos jueces. Entonces, dice nuestro hermano Pedro, no quitan las inmundicias de la carne. O sea, los deseos de la carne ahí están. Y a veces, pues hay quien le gana, si no de una manera, le gana de otra manera. Dice nuestro hermano Juan, si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Y no se está refiriendo a los que están en el mundo, sino se está refiriendo a los que ya estamos caminando. No podemos dejar de ser seres humanos, pero tenemos que luchar.
para que al final de nuestro camino nuestra conciencia ya haya mejorado. O sea, la conciencia es lo que nosotros sabemos que está bien y que está mal. Y no tenemos que preguntarle al vecino o al otro, no, nosotros nos debemos de conocer. Por eso dice el Señor, examínate a ti mismo. Yo me tengo que examinar. De nada me sirve ver a los demás si están bien o están mal. Yo no los voy a calificar. A todos nos va a calificar uno. Y ese uno se llama Jesús. Entonces, pues tenemos que luchar. ¿Por qué? Porque el deseo de nuestra carne que no se murió está luchando contra lo que Dios puso en nosotros, lo que no teníamos antes. Por eso antes vivíamos así, nos parecía muy normal andar en borracheras, andar haciendo desastre y medio, y pues no había nada que nos dijera que estábamos mal, simplemente nos parecía que así era la vida. Y vivimos de una manera que nos condenó delante de Dios. Entonces, ahora los que decidimos ponernos en las manos de Dios, tenemos que empezar una vida nueva. Dice, todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. O sea, ya debieron de haber pasado. Pero a veces las tenemos en el presente. Entonces, hay quien tiene una manera de ser contencioso. Por eso hay muchas fracturas en cuanto al medio evangélico. ¿Por qué? ¿Por qué se dividen las congregaciones? Pues porque hay contiendas, hay divisiones, hay celos, hay quien quiere ser más que otro, y eso no es otro más que pura carnalidad, y tenemos que reconocerlo. Si alguien anda de licencioso, anda de contencioso, de envidioso, anda de pleitista, simplemente pues anda en su carne. Y si anda en su carne, entonces pues no está obrando Dios ahí, sino que su carne le está haciendo pensar, le está haciendo actuar. Por eso pleitea, por eso contiende, por eso anda de celoso, porque anda en su carne. Y todo lo que haga y todo lo que diga, pues ya Dios ya no lo está guiando su carne. Por eso dice el Señor, si vivimos por el Espíritu, pues tenemos que andar también por el Espíritu. Entonces, nuestra situación es difícil. La vida cristiana es muy hermosa, porque Cristo es muy hermoso. El ver la santidad de Dios es lo más hermoso que pudiéramos llegar nosotros a conocer. Él es 3 veces santo, justo. Y esa es la dirección que nosotros debemos de tomar. Dice la palabra, si sabemos que Él es así, tenemos que luchar por ser imitadores de Él. Dice la palabra, sean santos porque Él es santo. Cada quien tiene que examinarse, cada quien tiene que ver cómo está caminando. Solamente hay 2 maneras: los que caminan conforme a su carne y los que caminan en el Espíritu. Y cada quien debe de saberlo. Miren, vamos a leer
Gloria al Señor Jesús. Colosenses capítulo 3. Voy a leer a partir del verso 5. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, o sea, cuando vivíamos nuestra vida antigua. Dice, pero ahora dejen también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, de nosotros depende hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Cómo? Pues dejando de practicar los deseos de la carne. No hay otra manera. ¿Cómo se va a morir el viejo hombre? Bueno, pues ya no tenemos que hacerle caso. Si éramos mentirosos, pues debemos de dejar la mentira. Tenemos que hablarnos con la verdad. Fíjense, ese mandamiento de hablar verdad los unos con los otros, está pequeñito este mandamiento, pero a veces es difícil de vivirlo. Porque a veces nosotros llega a nuestros oídos o a nuestros ojos, llegan muchas cosas y nos quedamos callados. Y ya no nos cuesta trabajo hablar con la verdad, y hablamos verdades a medias. Dice Gálatas 6:1, si ves a tu hermano que está cometiendo una falta, no dice critícalo, no dice díceselo a los demás, no, restáuralo. Entonces a veces pensamos, no, pero es que si le digo al hermano se va a enojar. Es que no tiene por qué enojarse. Alguien tiene que hacer la labor de ayudar al hermano que está cometiendo esa falta. Y si Dios te concede verla a ti, pues tú tienes que armarte de valor, porque el espíritu que recibimos es de valor, no es de cobardes. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por eso luego digo, hay muchos que se quedan callados. Entonces el espíritu que tienen, pues es de cobardía, porque no enfrentan la mentira, el error, no hablan con la verdad, porque tienen miedo. Entonces, pues tienen un espíritu diferente. Bien, entonces nosotros tenemos que aprendernos a hablarnos con la verdad, porque esa es la voluntad del Señor. Dios nos va a ayudar. Si vemos que alguien está cometiendo un error, pues tenemos que sacarlo del error, tenemos que restaurarlo.
Hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida nueva. La vida antigua, dice la palabra del Señor, tenemos que hacer que se muera, porque esa es la que nos condena. Tenemos que dejar todo esto, toda fornicación, impurezas. Ahorita está muy de moda en todo el mundo, los amigos con derechos, la mentira diabólica que está condenando a muchos. Desde la adolescencia ya comienzan con esos pensamientos. Entonces los que desconocen la palabra de Dios, pues por su desconocimiento se están condenando. Pero los que conocen la palabra de Dios, pues deben de alejarse de vivir de esa manera. Es triste cuando escuchamos que entre hermanos se fornica, entre hermanos se adultera, y lo más triste es que a veces los que se llaman pastores dejan a la esposa y se van con otra hermana. Pues yo a veces digo, pues no era pastor, y la hermana pues a lo mejor no era hermana, estaban viviendo en su carne. Solamente hay dos maneras de hacer las cosas, o las haces bien o las haces mal. Está Cristo y está el otro. No podemos estar un ratito de un lado y otro ratito del otro lado. Entonces nuestra palabra tiene que ser firme, firme, firme. Así como fue nuestra decisión de seguir a Cristo, así tiene que ser firme nuestra palabra. Tenemos que ser hombres y mujeres de valor, porque estamos luchando contra la mentira, contra el engaño, contra el error. Eso es lo que vino a hacer Cristo. Por eso lo crucificaron. Cuando estaba ante Poncio Pilato, le preguntó: oye, ¿qué les hiciste? Mira, todos te quieren matar, velos. Y el Señor solamente le dijo una cosa: yo vine a dar testimonio de la verdad. Esa palabra verdad, era la que tenía a todo el pueblo enardecido y con la intención de quererlo muerto. Entonces, esas es las consecuencias de hablar con la verdad, de desenmascarar la mentira, el error, el engaño, pues son las consecuencias. Te van a odiar. Tú vas con alguien que es alcohólico y dile: ¿sabes qué? Pues que tienes que dejar de ser alcohólico para que puedas tener oportunidad de luchar para llegar con el Señor. Pues no le va a caer muy bien, dependiendo de cómo se lo digas. Corregir al mentiroso también no le va a caer muy bien que tú lo corrijas. Corregir el engaño, tratar de corregir a todos los que viven de esta manera. Las consecuencias pueden ser de que nos odie. Por eso el Señor dice: el que pierda su vida por causa de mí, ese es el que la va a ganar. Cuando Él estaba sufriendo su martirio, dijo: no lloren por mí, lloren por ustedes, porque si de la rama verde hacen esto, ¿qué no harán de las ramas secas? Entonces todos los que nos llamamos cristianos estamos dando testimonio de la verdad. O sea, no debemos de andar de chismosos, de mentirosos, no tenemos que andar engañando a nadie, mucho menos haciendo cosas
deshonestas o robando. No, porque conocemos la verdad. La verdad nos hace vivir o nos tiene que hacer vivir en la verdad de Cristo. Por eso dice, van a conocer la verdad y esta verdad los va a hacer libres. Pero tenemos que vivirla. De nada nos sirve conocerla, pero no practicarla. De nada nos sirve estar en Cristo si vamos a estar llevando la vida antigua. Entonces, no, tenemos la oportunidad de vivir una vida nueva si nosotros ponemos nuestra voluntad, si nos ponemos en las manos del Señor. Vamos a vivir una vida nueva, porque esa es la voluntad del Señor. El que ya llegó a Jesús va a comenzar una vida nueva. Entonces, para que todo esto suceda, vuelvo a repetir, tenemos que recibir de parte de Dios ese don, ese regalo, que es el Espíritu Santo de Dios. Es el que nos va a ayudar, es el que nos está guiando, el que nos está ayudando, el que nos está enseñando, el que nos está recordando todo lo que Cristo vino a hacer en este mundo. Entonces yo tengo que tener testimonio de que lo recibí. Entonces yo puedo decir que yo me bauticé en el nombre, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Bautícense en el nombre. Y el único nombre de salvación es Jesús. Por eso todos los bautizos que registra esta escritura están en el nombre de Jesús, porque el que perdona los pecados es el nombre. Entonces yo tengo testimonio de que creí, lo pedí y gracias a Dios un día me sumergieron en el agua invocando ese precioso nombre. Ahora ya pasaron los años y no puedo decir que no haya yo tenido errores. Quisiera yo con todo mi corazón no haber hecho nada que me avergonzara delante del Señor, pero tengo que reconocer que como ser humano que soy, a veces nos descuidamos, a veces la debilidad de nuestra carne nos gana. Hay quien puede pensar, no, pues es que él es hermano, la otra es hermana, es que ya no pueden hacer esto. No dejamos de ser seres humanos. Tenemos la oportunidad que Dios nos está dando de luchar para que nuestra conciencia mejore, pero no dejamos de ser seres humanos. Entonces hay quien en su desconocimiento de la palabra pues opina de nosotros y a veces su opinión pues como que está muy desatinada. En parte tienen razón. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mejorar, porque tenemos que estar viviendo una vida nueva. Desafortunadamente, la gente no ve lo bueno, solamente ve lo malo. Decía un hermano que ya falleció hace años. Dice, puedes tener un paño blanco, blanco. Basta una manchita, una manchita por muy pequeñita que tenga, haga de cuenta esas que hacen las mosquitas. Tras. Y la gente no va a ver todo el paño blanco. La gente se va a fijar en la manchita. Entonces así nosotros
La gente no va a ver en todo lo que pudiéramos estar haciendo bien, sino va a ver lo que ya nos manchó. Entonces tenemos que estar caminando con mucho cuidado. Dice nuestro hermano Pablo, somos cartas leídas por todos. Tenemos que ser valientes. Estamos bajo el escrutinio de toda la gente. Entonces, a mí me conoce mucha gente. Dios me ha permitido bautizar a muchos. Dios me ha permitido doctrinar a muchos. Pero yo no sé qué opinión pudieran tener de mí. Porque desafortunadamente no nos hablamos con la verdad. Hay quien dice, el hermano David está mal. Entonces yo digo, pues están peor ellos, porque si saben que estoy mal, pues yo estoy esperando que alguien llegue a mi casa a restaurarme, porque ya vieron que en algo yo estoy mal. Pero pues escucho nada más voces por allá que hablan y hablan, y digo, pues están peores. ¿Por qué? Porque no cumplen lo que dice la palabra del Señor. Entonces, vamos a leer, hermanos, en el libro de los Romanos, en su capítulo 7, esto que quedó para nuestra enseñanza. Capítulo 7, voy a leer a partir del verso 14. Dice así la palabra del Señor. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hasta ahí nada más. Entonces, a veces les digo a los hermanos, no lo tomen como pretexto para que si hacemos las cosas mal, pues las sigamos haciendo mal. No, sabemos que el mal está en nosotros. Eso es lo que leímos en la primera carta de Pedro, en su capítulo 3, verso 21. No, el bautizo nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne. Y luego nos dan ahí
algunas maneras en que se manifiestan los deseos de la carne. Hay más todavía. Esas solamente fueron unas cuantas de las que nos habló el hermano Pablo, que pudiéramos o que en algún tiempo vivimos, pero hay más. Y también del espíritu, pues solamente nos dieron algunos ejemplos de andar en el espíritu, pero hay más. Entonces, así como en la vida humana está compuesta de muchas cosas que vivimos o vivíamos, la vida espiritual es semejante. ¿Cuántas cosas no hicimos cuando antes de conocer a Cristo? Ahora ya estamos en Cristo, dice, ahora todo va a ser hecho nuevo. Ahora vamos a leer otra parte vamos a conocer, a seguir conociendo. Vamos a leer en el libro de los Efesios, vamos a leer en el capítulo 2 del libro de los Efesios. En parte de lo que debe de ser nuestra vida. Dice la palabra del Señor así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea que la salvación es un regalo, no por obras, para que nadie se gloríe, o sea, para que nadie se sienta que por lo que hizo, por lo que tiene, por lo que da, ya por eso se ganó la salvación. No, la salvación es un regalo de Dios. La fe también es un regalo de Dios. Entonces no es por obras. Dice el verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la vida espiritual, aparte de lo que leímos en la primera lectura que hicimos, que tenemos que ser bondadosos, misericordiosos y todo eso, aparte de eso, tenemos que llevar una vida en Cristo. Tenemos que llevar una vida haciendo las obras que Dios preparó para que ahí nosotros vivamos. Son obras espirituales, las hizo Dios. Así como nosotros humanamente vivimos, hicimos muchas cosas antes de conocer a Cristo, bueno, ahora que ya estamos en Cristo, nuestra vida es nueva, todo es hecho nuevo. Ahora tenemos nosotros que preocuparnos por saber, conocer qué obras preparó Dios para que nosotros andemos en ellas. Nos tenemos que ocupar de estar haciendo estas obras para que no estemos haciendo las obras de la carne. Las obras de la carne son de una manera. Hay quien vive enojado, vive peleándose, vive envidiándose, y una vida en la carne. Viven en el adulterio, viven en la fornicación y todo eso. Pero hay obras que son santas, obras que Dios preparó para que sus hijos ahí anden. Vamos a leer una lectura más
para que entiendamos un poquito más acerca de nuestra situación y podamos tener un poquito más de información para que tengamos más oportunidad de que nuestra conciencia mejore. Vamos a leer en la Epístola Universal de Santiago, en su capítulo 2. Voy a leer a partir del verso 14. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta, está en interrogación. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, a esa es la diferencia. Estamos creyendo o creímos en el Señor, por eso nos bautizamos. Pero ahí empieza el camino. Ahora de nosotros depende vivir esa nueva vida. Esa es nuestra profesión, vivir para Cristo, ser para Cristo, esa es nuestra profesión. Pero tenemos que demostrar que estamos creyendo. Dice la palabra del Señor, hay quien puede estar diciendo que cree, pero pues no hace nada, no tiene obras. Su fe está muerta. Entonces hay quien se puede llamar cristiano, hay quien hasta dice estoy lleno del Espíritu Santo y hay quien puede decir yo conozco mucho de la palabra, pero pues no hace nada, su fe es muerta. Ahora, hay quien tiene fe y aunque no lo diga, su fe le hace hacer esas obras. Entonces, eso es lo que demuestra que él ha creído. ¿Por qué? Porque tiene obras que lo demuestran. Acuérdense que nosotros nacimos a través de Cristo, somos hechura de Dios a través de Jesús. Pero tenemos que vivir esas obras que Dios hizo de antemano para nosotros. Entonces, pues nuestra lucha contra la carne, nuestra lucha espiritual no va a terminar hasta el último de nuestros días. Ya vimos que el mal sigue estando en nosotros. La inmundicia de la carne no se quitó con el bautizo. Nos está dando la oportunidad de luchar por tener una mejor conciencia delante de Dios. Tenemos que aprender a ser benignos, pacíficos, amigables, de entrañable misericordia. Tenemos que aprender a ser bondadosos, compartidos. Tenemos muchas cosas que aprender de Dios que tienen que estar en nuestra vida nueva. Tenemos que dejar de ser enojones, celosos, envidiosos,
Tenemos que dejar de estarnos irritando entre nosotros. Todos aquellos que causan divisiones y que hacen contiendas, pues deben de examinarse si están viviendo la voluntad de Dios o les está ganando su carne. Hay muchas fracturas y cada vez se escucha de que ya se dividieron por allá y ya por allá se fracturaron y que los hermanos no quieren al pastor porque pues no les gusta lo que les dice. Y entonces todos esos pleitos, todos esos desacuerdos es un espíritu que no debe de reinar en las congregaciones del Señor, en los que estamos buscando a Dios. Esa es nuestra carne. Entonces de nosotros depende hacerla morir. Dios simplemente nos está dando la oportunidad para que podamos un día estar con Él. Ahora de nosotros depende luchar legítimamente esta carrera, esta oportunidad que Dios nos está dando. Dios los bendiga y les invito para el próximo en vivo que va a ser el día jueves a la misma hora. Y los que quieran visitar la plataforma, creo que así se le llama. Yo desconozco muchas de esas cosas. Ahí en el YouTube tiene el título de En busca de la verdad y de la tierra nueva. Ahí aparece con el nombre de David Hill, hermano David Hill. Ahí lo va usted a encontrar. Ahí hay bastantes enseñanzas para que usted pueda escucharlas, pueda meditar en la palabra del Señor. Y si tiene algo que compartirnos a través de los comentarios, yo estoy muy dispuesto a que todo aquel comentario que requiera una respuesta, pues dársela de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Dios los bendiga y que Dios bendiga sus hogares, y si hay necesidades, que Dios supla todas sus necesidades en el nombre del Señor Jesús.